Hoy comienza una nueva aventura por la provincia de Catamarca. Durante los próximos días vamos a recorrer desiertos, montañas, iglesias con más de 300 años de historia, dunas gigantes y una de las rutas más espectaculares de toda la Argentina. Pero antes de llegar a todo eso, la Ruta Nacional 60 nos recibe atravesando un paisaje increíble. Un poquito de neblina que agrega aventura a este rincón del oeste catamarqueño. A pocos kilómetros de Fiambalá hacemos nuestra primera parada, el Mirador de la Baucán. Desde acá se aprecia perfectamente el enorme valle que forma este río, uno de los más importantes de la región, responsable de que en medio del desierto puedan existir viñedos y pueblos como Fiambalá. Ahora sí, seguimos viaje y llegamos a nuestro destino. En el ingreso nos recibe una imagen muy especial para todos los catamarqueños, la Virgen del Valle, patrona de Catamarca y patrona nacional del turismo. Esta ciudad está ubicada al pie de la cordillera de los Andes. Sus habitantes son reconocidos por la hospitalidad con la que reciben a cada visitante. No, gracias a vos. Vamos a probarla. No es con dulce de leche. Con chocolate y dulce de leche. Qué rica. Muy buena. Pero si hay algo que hizo famoso Fiambalá en todo el país, son sus termas. Para llegar a las termas hay que recorrer unos 17 kilómetros de ascenso permanente por un camino de montaña realmente impecable. Cada curva nos regala una vista diferente, y cuanto más subimos, más increíble se vuelve el paisaje. Este complejo está formado por 14 piletones naturales de piedra cordillerana, alimentados por aguas termales que nacen del corazón de la montaña. A medida que el agua desciende de una pileta a otra, su temperatura va disminuyendo. Las primeras alcanzan aproximadamente 45 grados, mientras que las últimas rondan los 32. Y después de pasar varias horas relajados, regresamos a Fiambalá. Y aunque el día todavía tiene mucho por delante, decidimos frenar en el camino para escalar una pequeña duna y sacar un par de fotos. ¡Vamos, Tati! ¡Vamos, Tati! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Eso! Hoy vamos a conocer algunos de los paisajes más sorprendentes de Catamarca. Nos esperan dunas gigantes, pueblos perdidos en el medio del valle y uno de los escenarios más espectaculares de toda Argentina. Y así arrancamos. Nuestra primera parada está a muy pocos kilómetros de Fiambalá, las dunas mágicas de Saugil. Subiendo la duna Tenemos que hacerse todos los días el batón. para llegar a la duna mágica de Saugil. Franquita, ¿dónde vamos? Duna mágica. El paisaje cambia por completo. Donde hace rato había viñedos y montañas, ahora aparece un enorme mar de arena que parece no tener fin. Estas dunas comenzaron a formarse hace miles de años por la acción del viento que fue transportando arena desde los ríos y desde la cordillera hasta crear este impresionante paisaje. Y justamente por esa acción permanente del viento reciben el nombre de dunas mágicas, porque nunca son exactamente iguales. Es un paisaje que cambia todos los días. La duna principal tiene cerca de 100 metros de altura, con pendientes que en algunos casos llegan a 45 grados, convirtiéndose en uno de los mejores lugares del país para practicar sandboard. Nosotros, obviamente, no podemos dejar pasar la oportunidad. ¡Ay! ¡Roja! Y después de divertirnos un buen rato, continuamos nuestro recorrido hacia el norte. La ruta 60 vuelve a sorprender. A pocos kilómetros va cambiando totalmente el paisaje. El desierto aparece y desaparece entre pequeños oasis donde crecen nogales, olivares y viñedos. Desde acá comienza a verse a lo lejos la duna más impresionante y grande del planeta, con aproximadamente 1230 metros de altura. Y así llegamos a Medanitos, un pueblo pequeño, tranquilo y rodeado por cultivos que parecen desafiar el desierto. Y finalmente llegamos a Tatón, un pequeño pueblo que se hizo conocido en todo el mundo cuando el Rally Dakar eligió este desierto como escenario de varias de sus etapas más exigentes. A estas enormes dunas las apreciamos a la pasada. En el tercer día de aventura nos espera un día largo, pero también uno de esos recorridos que esperábamos hacer en este viaje. Nuestro destino es el Paso Internacional de San Francisco, paso fronterizo que une Argentina con Chile a 4.726 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero llegar hasta ahí es apenas una excusa porque lo verdaderamente espectacular es el camino, considerada por muchos viajeros como la ruta escénica más impresionante de Argentina.
Y en apenas 200 kilómetros vamos a pasar de un oasis en medio del desierto a uno de los ambientes de alta montaña más extremos del planeta. La puerta con las calcos de los viajeros, una puerta bastante anchita por lo que se ve, un refugio bastante lindo. Y miren que bueno, la gente que vaya llegando va dejando frutas, mandarina, manzana, agua, mira, caldito, arveja, azúcar, café. Porque bueno, hay muchos aventureros que se largan, realmente se largan así a lo loco, a lo guaso, y por ahí llegan acá y bueno, se encuentran por lo menos con algo de provisión. Es difícil describir la sensación de manejar por acá. La vegetación empieza a desaparecer y el silencio de la montaña comienza a adueñarse de todo. Solo una ruta perfecta que atraviesa uno de los escenarios naturales más increíbles de Sudamérica. Y de repente empiezan a aparecer ellos, los gigantes de los Andes. La ruta de los 6000 recibe ese nombre porque durante gran parte del recorrido permite observar una concentración única de volcanes que superan los 6000 metros de altura. Respirar ya no resulta tan sencillo y los mareos aparecen ante cualquier movimiento brusco. Seguimos unos kilómetros más hasta llegar al Paso Internacional San Francisco y ahora sí estamos a 4.726 metros sobre el nivel del mar. Frente a nosotros, apenas una línea imaginaria separa Argentina de Chile. ¿Estás jugando en la nieve? ¿Quieres pagar? Asesino. Los colores cambian, el rojo, el negro, el ocre, el blanco de la nieve y el azul intenso del cielo. Todo parece exageradamente perfecto. La combinación de volcanes, campos de lavas, montañas multicolores y la ausencia casi total de vegetación crean un escenario completamente distinto a cualquier otro de la Argentina. Y lo más increíble es que todavía falta lo mejor. Y así emprendemos los últimos 30 kilómetros, ya en territorio chileno, y de golpe aparece uno de los lugares más esperados de todo el viaje, la Laguna Verde. Un espejo de agua de intenso color turquesa que parece imposible de creer. El contraste entre el agua, el cielo y los volcanes de más de 6.000 metros es simplemente espectacular. Es uno de esos lugares donde cuesta dejar de mirar y donde cualquier fotografía queda chica frente a lo que realmente ven los ojos. Después de pasar un buen rato disfrutando del paisaje, comenzamos el regreso. Y mientras descendíamos por la misma ruta, entendimos por qué tantos viajeros consideran este camino uno de los más hermosos del mundo. Y ahora sí, cambiamos completamente el escenario porque nos espera la ruta del adobe. Un recorrido de 55 kilómetros que une Fiambala con Tinogasta. A lo largo del camino vamos a descubrir iglesias, oratorios y casonas construidas casi por completo con adobe. Nuestra primera parada está apenas saliendo de Fiambala, la iglesia de San Pedro. Es uno de los monumentos históricos más importantes de toda la ruta del adobe. A simple vista llama la atención el enorme espesor de sus paredes, que en algunos casos supera el metro de ancho. Dentro de la iglesia todavía se conservan antiguas pinturas de la Escuela Cusqueña de Arte Religioso, además de la imagen original de San Pedro Apóstol traída desde el Alto Perú, actual Bolivia, cuando el templo fue inaugurado. Y hay un detalle que pasa desapercibido para casi todos: las puertas. No tienen bisagras, funcionan mediante un antiguo sistema llamado gollete, donde la propia madera forma un eje que gira directamente sobre el marco. Un mecanismo tan simple como ingenioso que todavía sigue funcionando después de cientos de años. Ahora vamos a entrar al campanario, por ahí abajo. Justo al lado de la iglesia aparece otro edificio histórico, la Comandancia de Armas. Construido alrededor del año 1745, fue uno de los puestos militares encargados de controlar este estratégico camino hacia el Alto Perú. ¿Qué está haciendo, Benjita? Sí, vamos a comer. ¿Lo llama? Sí, tiene mucho. Y seguimos viaje. Nuestra siguiente parada es la capilla Nuestra Señora de Anillaco. Construida en el año 1712, es considerada la iglesia más antigua de la provincia de Catamarca y se destaca por su altar íntegramente realizado en adobe. A poquitos kilómetros, la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo. Construida a comienzos del siglo XIX, se diferencia del resto por su elegante fachada neoclásica y sus dos torres. Hoy es una de las imágenes más representativas del oeste catamarqueño.
Su educación proviene de Andacollo, en Chile, recordando la intensa relación comercial y cultural que durante siglos existió entre ambos lados de la cordillera. ¿A qué paramos? ¿A qué paramos en este lugar? A comer. A comer. ¿Qué hay acá? Aceitunas. ¿Aceitunas? ¿A dónde? Acá. Continuamos hasta el puesto. Allí nos espera otra verdadera joya colonial, el oratorio de los Jorquera. Construido alrededor del año 1710 por una de las primeras familias españolas establecidas en la región. Es uno de los templos más antiguos de Catamarca. Como casi todas las construcciones del recorrido, fue levantado íntegramente con adobe, con gruesos muros que le permitieron llegar prácticamente intacto hasta nuestros días. Junto al oratorio funciona una pequeña casa museo donde se conservan muebles, herramientas y objetos cotidianos que permiten imaginar cómo era la vida en esta zona hace más de 3 siglos. Y así llegamos a la última parada, Yantinogasta, el histórico Casagrande. Fue construido en 1887 como una fortaleza militar. En aquella época existía una fuerte tensión entre Argentina y Chile por los límites en la Puna de Atacama, y este edificio formaba parte del sistema defensivo preparado para un conflicto que afortunadamente nunca llegó a producirse. Con el paso de los años dejó de tener uso militar y décadas después fue restaurado para convertirse en el hotel museo que conocemos hoy en día. Así, transitamos 300 años de historia y entendimos por qué este circuito es considerado uno de los patrimonios culturales más importantes de Catamarca. Después de conocer desiertos, termas, iglesias de más de 300 años, dunas gigantes y una de las rutas de montaña más espectaculares de Sudamérica, llega el momento de despedirnos de Zimbala. Descubrimos uno de esos rincones que todavía conservan la esencia de los grandes viajes, paisajes inmensos, historias, tranquilidad y la calidez de su gente. Nos vemos en una nueva aventura en el próximo capítulo de Mundo Inefable.